Bienvenidos a otra de nuestras exploraciones. Hoy nos metemos de lleno en una maniobra militar increíble, de las más audaces, yo diría, de la antigüedad. Hablamos de la travesía de los Alpes de Aníbal Barca. Exacto, en otoño del 218 a.C. Fue como, bueno, el pistoletazo de salida de su invasión de Italia, ¿no? El inicio de la Segunda Guerra Púnica, en realidad. Totalmente. Una hazaña que, vamos, sigue dando que hablar hoy en día. No fue solo marchar, fue una declaración de intenciones clarísima. Llevar la guerra a Roma directamente. Eso es, al corazón de Roma, desafiando la geografía, el clima, las tribus que vivían allí, todo para esquivar el poder naval romano, sus flotas y las guarniciones que tenían en la costa. Una apuesta estratégica enorme, vamos. Gigantesca. Y nos ha dejado un misterio que todavía colea, la ruta exacta que siguió Aníbal. Claro, eso siempre se comenta. Tenemos fuentes, ¿no? Principalmente el griego Polibio Sí que escribió bastante cerca de los hechos, lo cual es importante. y luego Tito Livio, el romano. Que ya es posterior y tiene otra visión, claro. Exacto. Pero ninguno nos dejó un mapa con chinchetas, ¿eh? Las descripciones son a menudo, bueno, un poco vagas. Y los nombres de los sitios, las tribus, todo eso ha cambiado o desaparecido. Y encontrar pruebas arqueológicas directas, como restos del ejército, es dificilísimo. Casi imposible de confirmar al 100%. Normal que haya tanto debate. Siglos de discusión académica. Tanto que los franceses inventaron una palabra, anibalismo. ¿Ah, sí? ¿Qué significa? Pues se refiere justo a esos debates históricos sobre un tema que parece que nunca se va a resolver del todo, basado en interpretar nombres antiguos, pistas en los textos, compararlos con la geografía. Qué bueno. Pues antes de intentar seguir esas huellas imaginarias por las montañas, creo que es clave entender el porqué. O sea, ¿qué llevó a Aníbal a meterse en ese jardín? ¿Por qué los Alpes y no, yo qué sé, un desembarco? Hay que irse un poco atrás. Al final de la Primera Guerra Púnica, Cartago pierde Sicilia. Y encima Roma aprovecha una revuelta de mercenarios en Cartago. Exacto, y les quita Cerdeña y Córcega también. Un golpe bajo, Imagino el cabreo en Cartago. profundo. Sobre todo en la familia Barca, que era muy influyente. Amílcar Barca, el padre de Aníbal, vio que necesitaban una nueva base, recursos, y miró hacia la península ibérica. Ahí empezó todo, digamos. La conquista de Iberia para conseguir plata, soldados, prepararse para la revancha contra Roma. Justo. Amílcar muere, le sucede su yerno, Asdrúbal el Bello, que sigue expandiéndose, y es él quien firma el famoso Tratado del Ebro con Roma, hacia el 226 a.C., ¿verdad? Que ponía el Ebro como límite. Como límite teórico, sí. Hasta aquí podéis llegar los cartagineses hacia el norte. Un acuerdo que, bueno, ya se veía que iba a traer problemas. Y entonces en el 221 asesinan a Asdrúbal, y el ejército cartaginés en Iberia elige a Aníbal. Con solo 26 años. Una muestra de la lealtad que le tenían ya a la familia. Hereda el mando y, sobre todo, hereda el plan de su padre. Y no se anda con chiquitas, por lo que parece. No, no. En 2 años consolida el poder cartaginés al sur del Ebro. Somete a un montón de tribus. Casi todo el sur y levante es suyo. Casi todo, excepto un punto clave. Exacto. Sagunto. Esa ciudad en la costa, al sur del Ebro, pero aliada de Roma. Estratégicamente era un problema para Aníbal tenerla ahí, ¿no? ¿Una espina clavada? Sí. Esa ciudad y, bueno, la zona de Cataluña, al norte del Ebro, eran lo único que se le escapaba al sur de los Pirineos. Mientras tanto, ¿qué hacía Roma? Porque no estarían de brazos cruzados. No, claro. Roma se había fortalecido mucho en Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, pero tenían sus líos también. Sobre todo en el norte de Italia, ¿no? Con los galos. Precisamente, la Galia cisalpina, lo que hoy es el Valle del Po, llevaban más de 100 años de peleas intermitentes con las tribus galas de allí, los boyos, los ínsubres. Y justo antes de que Aníbal se pusiera en marcha, Roma había ganado batallas importantes allí. Sí, entre el 225 y el 222 a.C. Y empezaron a colonizar la zona de forma bastante agresiva. Lo que no sentaría nada bien a los galos, imagino. Nada bien. Estaban sometidos, pero muy resentidos, esperando la mínima oportunidad para rebelarse. Y Aníbal lo sabía perfectamente. Veía que Roma tenía frentes abiertos. Claro, atención dividida. Y vio que esos galos descontentos podían ser aliados. Aníbal no era solo un genio militar,
Era un político muy astuto también. Las fuentes antiguas, como Polibio, dicen que estaba increíblemente bien informado, ¿verdad? Sí, sí, de lo que pasaba en Italia, en las Galias. Se habla de espías galos, incluso de gente dentro de Roma, pasándole información. Y usó esa información. Y tanto, antes de salir, ya estaba enviando embajadores a las tribus del Valle del Po, ofreciéndoles dinero, liberarles de Roma. Y pidiendo guías para los Alpes, fundamental. Claro, quería asegurarse no solo cruzar, sino llegar a un sitio seguro, con aliados esperándole. Sabía que el cruce iba a ser brutal. Que no era un paseo, sus exploradores y los propios galos le habrían contado las dificultades, sobre todo la bajada por el lado italiano, que dicen que era mucho peor, más empinada. Exacto. Necesitaba ayuda local sí o sí. Y todo esto nos lleva a Sagunto, al casus belli. La excusa para empezar la guerra. Aníbal necesitaba un pretexto. Las fuentes romanas, como Livio, dicen que provocó a los saguntinos, ¿Cómo? pues incitándoles a atacar a tribus vecinas que eran aliadas de Cartago. Así, si intervenía, podía decir que era en defensa propia o de sus aliados. Quería que fuera Roma la que declarara la guerra al defender a Sagunto. ¿Y Roma qué hizo? Lo típico de Roma, primero diplomacia. Mandaron una comisión a investigar, pero no actuaron militarmente. ¿Por qué? Estaban liados con una revuelta en Iliria, en los Balcanes, y seguramente pensaron que Aníbal no se atrevería, o que tendrían tiempo. Subestimaron su rapidez y su determinación. No mandaron ni un soldado a ayudar a Sagunto. ¿Y el asedio fue largo? 8 meses. Brutal. Sin ayuda de Roma, la ciudad acabó cayendo. Y Aníbal fue implacable. Vendió a la gente como esclavos, repartió botín. Sí, repartió mucho entre sus soldados para tenerlos contentos y leales. Y muy importante, mandó un tesoro enorme a Cartago. Para ganarse el apoyo allí, claro. Necesitaba que la élite cartaginesa apoyara su plan. Fundamental. La caída de Sagunto le dio dinero, eliminó esa espina en su retaguardia ibérica y, sobre todo, forzó a Roma a declararle la guerra. Fue una jugada maestra, aunque muy arriesgada. ¿Vale? Guerra declarada, Aníbal pasa el invierno en Cartago Nova, la actual Cartagena, y da permiso a sus tropas hispanas para ir a casa. Un detallazo psicológico. Para subir la moral antes de la que se les venía encima. Sabía que iba a ser una campaña larguísima y durísima. Y en primavera del 2018 empieza la marcha. Pero antes toma decisiones importantes. Sí, logísticas y estratégicas. Deja a su hermano Asdrúbal al mando en Iberia, pero hace un intercambio curioso de tropas. ¡Qué intercambio! Manda soldados iberos a África y trae soldados africanos a Iberia. Para evitar deserciones. Exacto. Tropas lejos de casa son, en teoría, más leales y menos propensas a desertar. Demuestra que entendía muy bien cómo manejar un ejército tan diverso. Y antes de mirar a los Alpes, tenía que asegurar el camino inmediato, Cataluña. Claro, no podía irse dejando tribus hostiles al norte del Ebro que pudieran cortarle los suministros o ayudar a un desembarco romano por detrás. Así que lanza una campaña relámpago. 2 meses. Dividiendo el ejército, creo recordar. Sí, Polibio dice que en 3 columnas, para cubrir más terreno y someter rápido a las tribus de allí. Y Lergete, Bargusios, fue rápido, pero costoso. Muchas bajas. Se habla de unos 13.000 hombres perdidos, entre muertos y heridos, una cifra alta. Deja a otro general, Janón, con un buen contingente para controlar la zona. Y justo antes de cruzar los Pirineos, hace otra cosa curiosa. Manda a casa a más tropas. Sí, unos 10.000 infantes y 1.000 jinetes hispanos. ¿Por qué? Les sobraban. No. Polibio lo interpreta como otra jugada para la moral. Los que se quedaban veían que no era un viaje sin retorno. Y los que se iban, bueno, contaban maravillas y animaban a otros a unirse en el futuro. Inteligente. Así que, ¿con cuántos hombres cruza finalmente los Pirineos? Se estima que unos 50.000 infantes y 9.000 jinetes. Una barbaridad de ejército para la época. Mover y alimentar a tanta gente por territorio desconocido, la logística tuvo que ser un infierno. Una proeza en sí misma. ¿Y después de los Pirineos? ¿Qué tal fue el avance por la Galia? Hacia el Ródano. Pues mira, parece que bastante rápido, relativamente tranquilo. Iban negociando el paso con las tribus locales, más que nada. Sin grandes peleas. No muchas al principio. La hostilidad empezó a crecer según se acercaba a la costa mediterránea. ¿Por Masalia? No. Marsella. Exacto. Masalia era una ciudad griega importante, pero aliada de Roma de toda la vida. Y claro, vieron venir a Aníbal y se pusieron muy nerviosos. Empezaron a incitar a las tribus galas del otro lado del Ródano, de la orilla este, para que le pararan los pies. Y aquí es donde entra en juego el cónsul romano, Publio Cornelio Escipión. Justo. Él tenía órdenes de ir a Iberia a pararle allí,
pero se retrasó bastante. ¿Por qué se retrasó? Otra vez los galos del norte de Italia. Cuando se enteraron de que Aníbal venía, los boyos y los insubres se rebelaron de nuevo. Roma tuvo que usar las legiones que iban con Escipión para apagar ese fuego. Vaya. Así que Escipión tuvo que reclutar nuevas legiones a toda prisa. Perdió un tiempo precioso. ¿Y cuando por fin llega a Masalia por mar? Se lleva una sorpresa morrocotuda. Le dicen que Aníbal no está en Cataluña como él pensaba, sino que ya ha llegado al Ródano, a solo 4 días de marcha río arriba de donde estaba él. Se le había escapado por los pelos. Por muy poco. Y ahora Aníbal tenía delante al Ródano, un río enorme, caudaloso. Y en la otra orilla, los cabarés, esa tribu gala hostil, esperándole. Y con Escipión relativamente cerca. La presión era brutal. Máxima. Pero aquí es donde Aníbal se luce. Despliega una táctica brillante para cruzar. A ver, cuéntame. Primero, se gana a las tribus de su lado del río, de la orilla oeste, que no eran muy amigas de Roma, así que le ayudaron. Consiguió barcas, gente para construir más barcas y balsas. Vale, logística asegurada. ¿Y el cruce en sí? Pues aplica una maniobra clásica, el flanqueo. Manda un grupo de soldados al mando de un tal Anón, hijo de Bomílcar, río arriba. Para cruzar en secreto. Exacto. Cruzan de noche, sin hacer ruido, usando una isla que había por allí, cerca de Pons Sprit, seguramente. Y una vez en la otra orilla, marchan hacia el sur, para pillar a los camares por la espalda. Mientras tanto, Aníbal, ¿qué hacía? Montar el numerito en su orilla. Mucho ruido, preparativos muy visibles para el cruce, construir balsas, mover tropas, para que los camares estuvieran mirando solo al río, distraídos. Una distracción en toda regla. Total. Y 3 días después, Hanón hace la señal, una columna de humo probablemente, y ¡zas! Aníbal ordena empezar el cruce principal. ¿Todo coordinado? Al milímetro. Las barcas más grandes, con la caballería pesada, delante y aguas arriba, para proteger a las más pequeñas de la corriente. Los caballos, muchos nadando, otros en barcas ya listos para pelear nada más tocar tierra. ¿Y los elefantes? Esos cruzarían después. Tuvieron que hacer unas balsas enormes, camufladas con tierra para que no se asustaran los animales. Una operación aparte. Imagino la escena. Los cabares en la orilla, gritando, esperando para atacar. La tensión al máximo. Un ruido infernal. Y de repente, ¡pum! La tropa de Hanón les cae por detrás y por los lados. Les prende en fuego al campamento. El caos. Y Aníbal aprovechando. En medio de la confusión, Aníbal desembarca con sus mejores hombres en las primeras barcas. Carga contra los cabares que estaban totalmente descolocados, pillados entre 2 fuegos con su campamento ardiendo, se desmoronaron y salieron por patas. Impresionante. ¿Cuánto tardó todo esto? Pues desde que llevó al río hasta que cruzó todo el ejército, unos 5 días de preparativos. Pero el asalto final, el cruce en sí, fue rapidísimo. Una pasada de planificación, de coordinación. Hay quien lo compara con el cruce del Hidaspes, de Alejandro Magno, una operación fluvial complejísima bajo presión. Una vez cruzado el Ródano, supongo que la prisa era aún mayor. El otoño avanzaba. Muchísima prisa. Había que cruzar los Alpes antes de que la nieve lo hiciera imposible. ¿Y hubo algún contacto más con los romanos de Escipión? Sí, una escaramuza. Aníbal mandó 500 jinetes númidas a explorar hacia el sur, y se toparon con 300 jinetes romanos que había enviado Escipión. ¿Y qué pasó? Hubo una buena pelea. Los númidas perdieron más hombres, pero la cosa es que Escipión confirmó que Aníbal ya había cruzado y se iba a los Alpes. Y Escipión llegó al campamento vacío de Aníbal. Tarde. Demasiado tarde. Y tomó una decisión muy importante. ¿Cuál? En lugar de perseguir a Aníbal hacia las montañas, que era un terreno desconocido y peligroso, decidió volver a Italia por mar, para esperarle cuando bajara de los Alpes. Pero no abandonó la idea de atacar en Hispania. No. Y eso fue inteligente y bastante nuevo para los romanos. Mandó a su hermano, Cneo Escipión, con la mayoría de las legiones originales a Hispania, a atacar la base de Aníbal, sus suministros, una visión a largo plazo. Mientras Aníbal tiraba hacia el norte, ¿no? Siguiendo el Ródano. Sí, y tuvo una reunión clave con Magilo y otros jefes galos del Valle del Po, que habían ido a su encuentro. Para animar a la tropa. Exacto. Los presenta a su ejército, estos galos prometieron guías, ayuda, comida, una vez en Italia, un chute de moral que les hacía mucha falta antes de meterse en los Alpes. Y organizó la marcha de forma defensiva, por si acaso. Sí. Infantería y suministros delante. La caballería protegiendo el flanco sur, el que daba al mar, por si volvía Escipión. Y él mismo, con los elefantes y la retaguardia, cubriendo la espalda. Y poco después llega a un sitio que Polibio llama la Ínsula. Probablemente la zona donde se juntan el Ródano y el Isere.
y se encontró allí una guerra civil entre dos hermanos de una tribu gala. Y Aníbal medio. Sí, apoyó al hermano mayor, Branco, y este, en agradecimiento, le dio de todo: comida, ropa de abrigo, que les iba a venir de perlas, y, muy importante, guías fiables para empezar a subir los Alpes. O sea que esa parada fue providencial. Totalmente. Consiguió suministros justo antes del gran esfuerzo, y además una especie de pase seguro por los territorios de las tribus amigas de Branco. Llegó sin problemas hasta el pie de las montañas altas. Y entonces sí, llegó el momento clave, empezar a subir los Alpes. Y volvemos al gran debate. ¿Por dónde? Mencionaste el anibalismo. ¿Cuáles son los pasos que se barajan? La lista es larga. Históricamente, los más famosos son el Pequeño San Bernardo, Montgénévre, Monte Cenis. Más recientemente se habla mucho del Col de Clapier y sobre todo del Col de la Traverset. Cada uno con sus pros y sus contras, imagino. Claro, depende de cómo interpretes a Polibio, a Livio, las distancias, la orografía. ¿Y me dijiste que había investigaciones nuevas sobre uno de ellos? Sí, sobre el Col de la Traverset. Es un paso muy alto, muy duro, en los Alpes Cosios. Se han hecho estudios geoarqueológicos muy interesantes allí. ¿Qué han encontrado? Analizaron una turbera cerca de la cima y encontraron una capa de sedimento muy revuelta, muy pisoteada, que data justo de la época de Aníbal, 218 a.C., por radiocarbono. Compatible con el paso de un ejército enorme. Exacto. Miles de personas y animales. Y no solo eso. Encontraron niveles altísimos de unas bacterias, las Clostridia, que son típicas del estiércol de caballo y de mula. Anda. O sea, la datación, el suelo revuelto y las pruebas biológicas. Es una evidencia circunstancial muy fuerte, sí. Qué pasada que la ciencia moderna pueda arrojar luz sobre esto y encaja con lo que cuentan los historiadores antiguos. Pues tiene puntos a favor. Polibio dice que Aníbal cogió el paso más alto, y también describe que desde la cima se veían las llanuras de Italia, del Po. Y desde la Traverset se ven. Sí, la vista desde allí cuadra bastante bien con esa descripción. Otros pasos más al norte no tienen esa vista tan clara. Además, Varrón, otro escritor romano, también habla de un paso alto y al sur. Livio es más vago, pero tampoco lo descarta. O sea que, aunque el debate sigue, la Traverset es un candidato muy serio ahora mismo. Muy serio, sí. Pero fuera cual fuera la ruta exacta, la subida fue un calvario. El primer problema gordo fue una tribu hostil, los alóbrogues. ¿Qué intentaron hacer? Bloquearle el paso. Fortificaron un desfiladero, un sitio estrecho, quizás cerca del Mont du Chat. Pero Aníbal era mucho Aníbal. Ya te digo. Se dio cuenta de que los alóbrogues solo vigilaban de día. Por la noche se iban a su poblado. Así que de noche mandó tropas ligeras a ocupar las alturas que dominaban el paso. Y al día siguiente, Al amanecer, empieza a pasar el ejército cartaginés por el camino estrecho, y los alóbrogues atacan desde arriba. Imagínate el caos, sobre todo para las pobres bestias de carga despeñándose. pero Aníbal tenía la ventaja de la altura. Claro, desde arriba pudo dirigir a sus honderos y arqueros que machacaron a los alóbrogues y les obligaron a retirarse. Primer obstáculo superado. Sí, y para rematar, atacó y saqueó el poblado principal de los alóbrogues, quizá Chamberí. Consiguió comida para 3 días, caballos, prisioneros, la destruyó para que sirviera de aviso y dio un descansito a las tropas. Les dio una charla para animarles, que falta les hacía. Siguieron subiendo. Y se encontraron con otra tribu, los centrones. Más arriba, ya en plenos Alpes, cerca de Albertville, ¿puede ser? Y estos fueron más listos, o más falsos. Se hicieron los amigos. Exacto. Llegaron con regalos, ganado, rehenes como prueba de buena fe. Y se ofrecieron de guías para lo más difícil. ¿Y Aníbal se lo tragó? Desconfió. Muchísimo. Pero es que necesitaba guías desesperadamente. Era un laberinto de valles y montañas. Así que aceptó, pero con muchas precauciones. Y claro, le traicionaron. ¿Cómo no? A los 2 días, cuando el ejército estaba pasando por un desfiladero horrible, súper estrecho y peligroso, Polibio lo describe muy bien, los centrones atacaron. Esperaron al momento justo. Sí, dejaron pasar a la vanguardia, aparte de los suministros, y atacaron al grueso de la columna y la retaguardia, para pillarles bien atrapados y causar el mayor daño posible. Tiraban piedras enormes desde las laderas. Pero Aníbal había tomado precauciones, decías. Sí. Como no se fiaba, había reorganizado la marcha. Puso delante a los elefantes, que acojonaban bastante a los montañeses, a la caballería y lo más valioso del equipaje. Y detrás, protegiendo todo, su infantería pesada, los hoplitas.
Los soldados de escudo y lanza, preparados para el cuerpo a cuerpo. Eso es. Y esa retaguardia aguantó el golpe. Impidió que los gentrones partieran la columna. Les obligaron a bajar a pelear en terreno más llano, y ahí los cartagineses eran superiores. Aún así, fue una lucha terrible. Y quedaron separados, ¿no? Aníbal y parte del ejército. Sí, tuvieron que pasar una noche espantosa a la intemperie, defendiéndose como podían cerca de una roca blanca que menciona Polibio. Al día siguiente, los centrones, que también habían sufrido bajas, se largaron. Madre mía, qué condiciones. Finales de octubre en los Alpes, nieve, frío polar. Y esa gente venía de Iberia, de África. Nada acostumbrados, agotados después de casi 5 meses de marcha sin parar desde Cartagena, perdiendo gente, animales, la moral tenía que estar por los suelos. Un desgaste brutal, físico y mental. Tremendo. Pero siguieron. Y por fin, después de 9 días subiendo desde que entraron en zona hostil, llegaron a la cima del paso. Y ahí es donde Polibio cuenta esa cena tan famosa, La de Aníbal en la cumbre, señalando hacia el horizonte, enseñándoles Italia, las llanuras del Po, la tierra prometida. intentando darles esperanza, un gesto de liderazgo increíble en medio de la desesperación. Y como decíamos, que se pudiera ver Italia desde allí apoya la teoría de pasos como la Traverset. Pero la alegría duró poco. Si subir fue duro, Bajar fue peor, mucho peor. El lado italiano era más empinado. Y encima, la nieve que caía se helaba por la noche sobre el hielo viejo, unas placas de hielo traicioneras. Las laderas eran toboganes mortales. mucha gente se cayó. Muchísima. Hombres, animales, resbalaban y se despeñaban. Un horror. Y por si fuera poco, Se encontraron la guinda del pastel. Un trozo del camino, unos 300 metros, había desaparecido. Un desprendimiento de tierras reciente. Estaban bloqueados. Delante, el precipicio. no había forma de rodearlo. Lo intentaron por encima del desprendimiento. Pero había demasiada nieve acumulada. Imposible pasar, sobre todo para los animales. La única opción era Reparar un camino en plena montaña, helado, con un ejército agotado. imagínate, ponerse a picar roca helada, mover tierra, piedras, en una pendiente de vértigo. Aníbal tuvo que organizar turnos, trabajar día y noche, supervisándolo él mismo. Una prueba de resistencia inhumana. Y de ingeniería de emergencia. Polibio dice que tardaron un día entero solo en abrir un paso estrecho para que pudieran bajar los caballos y las mulas. Los mandaron rápido para abajo, a buscar pastos, pero para los elefantes, Aún no valía. no. Los pobres bichos, que estarían ya en los huesos, muertos de frío y de hambre, necesitaron que trabajaran 3 días más en el camino para poder pasar ellos. 3 días más allí arriba. ¡Qué agonía! 3 días cruciales perdidos. Pero al final pasaron los elefantes. Aníbal se reunió con la vanguardia. Y después de otros 3 días bajando desde la zona reparada, por fin Llegaron abajo. alcanzaron las primeras llanuras, cerca ya del Valle del Po, en la zona de la actual Ibrea, más o menos. Se acabó. 15 días de infierno en los Alpes. El alivio tuvo que ser indescriptible. Inmenso, pero el precio, altísimo. ¿Cuántos llegaron realmente a Italia? Las cifras bailan mucho, ¿no? Muchísimo. Polibio, que suele ser el más fiable, da unas cifras terribles. Dice que de los 50.000 infantes y 9.000 jinetes que cruzaron los Pirineos, solo llegaron a Italia unos 20.000 infantes y 6.000 jinetes. Menos de la mitad. Sí, otras estimaciones son un poco más altas, quizá unos 35.000 en total. Pero vamos, incluso siendo optimistas, el ejército estaba destrozado, exhausto, reducido drásticamente. Necesitaban descanso y refuerzos urgentemente. Una auténtica odisea. Liderazgo, logística, resistencia, desafía la imaginación. Cruzar Pirineos, Ródano, Alpes, luchando contra enemigos, tribus y sobre todo contra la naturaleza salvaje al borde del invierno. Pero como dices, esto era solo el final del principio. Exacto. La guerra en Italia contra Roma acababa de empezar. El verdadero desafío estaba por delante. Y te deja pensando, ¿no? En Aníbal, en estas grandes gestas, viendo el coste humano, animal, la incertidumbre del éxito. ¿Qué nos dice esto sobre liderazgo en situaciones límite? ¿Fue genialidad, temeridad? O una mezcla. Un visionario estratégico, alguien desesperado que se lanzó a lo loco. Quizá la respuesta es que, a veces, para intentar cambiar la historia, tienes que atreverte a hacer lo que parece imposible.